Siguiente. Bueno, primero hay que hablar acerca de generalidades sobre los bacilos grampositivos, ¿no? Los bacilos grampositivos en general, para estudiarlos primero, van a pertenecer a diferentes familias, pero vamos a iniciar primero con lo que es la Anthracis y la Serius, que pertenecen a la familia Bacilliae, que compone un conjunto de bacterias con más de 50 géneros, y en especial solamente se estudian esas dos, y a pesar de solamente estudiarse esas dos, existen como 400 especies más o menos que pertenecen a la familia Bacilliae, ¿no? Su morfología son bacilos grampositivos, grandes, rectos, usualmente en cadenas largas, como se puede ver en las imágenes. Son aerobios o anaerobios facultativos, y lo característico de todo este grupo es que van a tener en común que van a formar esporas. Vamos a ver más adelante que hay otro grupo que pertenecen a otras familias que no van a formar esporas. Esto es más que todo para bacilos anthracis y serius. En su hábitat, bueno, va a depender, ¿no? El Serius en realidad es ubicuo en el suelo de todo el mundo. O sea, por ejemplo, ahorita acá en el suelo puede haber bacilos Serius. Y el Anthracis, pues el Anthracis generalmente se va a caracterizar porque es una bacteria que no ataca al humano como tal, sino el humano es prácticamente, por así decirlo, una forma infectante casual, se podría decir. A la que naturalmente ataca es a lo que son los herbívoros, en especial a los ganados vacunos, ¿no? Bueno, lo característico de este es de que va a ser un agente que va a producir el carbunco, y el Serius pues va a ser una enfermedad oportunista, sobre todo, que produce infecciones oculares y gastroenteritis. Más adelante le voy a dar paso a mi compañero para que les explique más acerca de Bacillus anthracis. Ok, empezamos a hablar sobre Bacillus anthracis. Primero hablemos sobre su morfología y sus generalidades. ¿Qué podemos ver acá? Que son bacilos gram positivos grandes. ¿Y cómo están dispuestos? Podemos ver que están dispuestos en cadenas largas. Estos van a ser anaerobios, aerobios o anaerobios facultativos. Como lo ha mencionado mi compañero, van a formar esporas que van a ser resistentes pero solo fuera del cuerpo, que luego vamos a ver el proceso poco a poco. Y van a ser inmóviles, es decir, no van a tener algún elemento de inmovilidad como otros, como cilios o flagelos, a diferencia de Bacillus cereus. Como hemos visto antes, su reservorio va a ser en animales herbívoros y su transmisión va a ser por contacto con animales o productos contaminados, piel, lana, carne, hueso, etc. Siguiente, por favor. Veamos cuáles son sus factores de virulencia. En primer lugar, este Bacillus anthracis va a tener una cápsula de poliglutamato. Esta va a ser, como hemos visto antes, la cápsula le va a otorgar funciones antifagocíticas. A diferencia de los demás, esta cápsula no va a estar hecha de polisacáridos, sino de ácido glutámico. Luego, ¿qué más podemos ver? Vamos a ver el antígeno protector, el factor letal y el factor edema. Hablemos primero sobre el antígeno protector. Imaginémonos el antígeno protector como una llave. ¿Qué va a hacer esto? Va a permitir la entrada del factor letal y el factor edema. Siguiente. Y acuérdense de que el antígeno protector va a ser usado en la vacuna. No, el factor letal va a ser una metaloproteasa dependiente de zinc. Y este factor letal, acuérdense, el letal va a causar necrosis y shock. Va a ser responsable de la alta mortalidad de estos bacilos. Luego vamos a tener el factor edema, que va a ser una eliminatociclasa dependiente de calmodulina. ¿Qué va a causar esto? Va a aumentar los niveles de AMP cíclico en la célula y su resultado va a ser una entrada masiva de agua, es decir, un edema intenso. Estos, cada uno, no va a hacer mucho daño, pero en combinación, como lo podemos ver acá, van a ser letales. El antígeno protector más el factor letal va a ser una toxina letal, y el antígeno protector más el factor edema va a ser una toxina del edema. Y lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Ahora hablemos sobre el cuadro clínico. El Bacillus anthracis, como enfermedad más común, va a poder causar el carbunco cutáneo. ¿Qué va a hacer esto? Una pápula indolora que va a evolucionar a una úlcera. Luego, el carbunco gastrointestinal, que va a poder encontrarse en boca, esófago e intestino. Y luego, el más mortal, el carbunco por inhalación. Este va a ocasionar rápida fiebre, septicemia, edema y, como hemos visto, la mortalidad del anthrax no tratado puede ser del 50%. Solo el 20% el cutáneo y 100% el respiratorio. ¿Qué quiere decir? Que si este carbunco no lo tratas, casi todos los afectados por esta entidad van a fallecer. Siguiente, por favor.
Acá podemos ver lo que es el carbunco cutáneo y va a tener 3 etapas de evolución de la lesión. Primero quiero que se acuerden que la vía más frecuente de entrada va a ser la microfisura en la piel, aunque es una herida muy pequeña. ¿Qué va a pasar? Las esporas de este Bacillus anthracis van a entrar y van a germinar, y estas esporas, ¿qué va a pasar? Se van a transformar en bacilos activos. Luego podemos ver que al segundo o tercer día vamos a poder observar una pápula pruriginosa con comezón prurito. Y este bacilo se va a empezar a multiplicar en todo lo que es el tejido subcutáneo. Y como hemos visto antes, la toxina del edema va a provocar una hinchazón y la acumulación de líquido. Luego vamos a tener la formación de vesículas, la úlcera y por fin la descarga negra que podemos ver. Siguiente, por favor. Ok, finalmente el diagnóstico. Este microorganismo está presente en cantidades elevadas en las muestras. También, como hemos visto, se puede aislar por medio de cultivos y hay un medio selectivo para el Bacillus anthracis, que es el agar-pleta con polixicilina. Luego, para el tratamiento, según lo que nos indica el libro, el ciprofloxacino es el fármaco de elección. Puedes usar penicilina, doxicilina o cloranfenicol. Pero acuérdate que las bacterias son resistentes a las sulfonamidas y a las cefalosporinas. ¿Okay? Bueno, ante todo, primero, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. A continuación, yo les voy a hablar acerca de los bacilos ceros. Como todos ya sabemos, y todos les estamos explicando, que son bacilos gram positivos. Estos son patógenos oportunistas, que estos se caracterizan por tener una virulencia baja. Los bacilos, a pesar de esta virulencia baja, esos son muy importantes. ¿Por qué? Porque pueden causar lo que es gastroenteritis, que en este caso se divide en 2 formas, en una forma emética y en una forma diarreica, que más adelante les voy a explicar un poco más. Y después tenemos también infecciones oculares, septicemias relacionadas con catéteres, y en raros casos podemos ver una neumonía grave. ¿Siguiente? Ya bueno, ahora yo les voy a hablar un poco acerca de su patogenidad y su inmunidad. Como ya sabemos, esos bacilos ceros causan lo que viene a ser la gastroenteritis. Esta gastroenteritis está causada por 2 enterotoxinas, que son muy importantes. Eso también, como ya les expliqué, hay 2 formas, una forma emética y una forma diarreica. La forma emética está causada por lo que viene a ser la enterotoxina termoestable, que esta es resistente a lo que es la proteólisis. Y la forma diarreica está causada por una enterotoxina termohábil. Esto de lo que viene a ser la forma emética no se conoce muy bien su mecanismo, como menciona el libro, pero de la forma diarreica sí se conoce su mecanismo. Esta que genera, que estimula la adenilciclasa de inosina monofosfato cíclico de las células epiteliales. ¿Y qué causa? Como podemos ver en la imagen, causa lo que es una diarrea acuosa, porque sabemos que es la forma diarreica. Después tenemos también otra enfermedad que causa, son las infecciones oculares. Esta ya también no se conoce mucho de su mecanismo, pero se sabe que está causada por 3 toxinas. Lo que viene a ser la toxina necrótica, que es una enterotoxina termohábil, lo que es la cereolisina, que es una hemolisina potente, y lo que es la fosfolipasa C, que es una lectinasa. Y estas que generan, como el nombre de la enfermedad lo dice, unas infecciones oculares, generan una destrucción rápida de lo que es el ojo. Después tenemos la septicemia. Estos bacilos pueden colonizar la piel de una forma transitoria, y que genera que contaminen los hemocultivos. Y en presencia de un cuerpo ya también extraño intravascular, ya sea un catéter, una prótesis, pueden causar bacteremia persistente, fiebre, escalofríos, hipotensión y shock. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca un poco de lo que es la epidemiología. La epidemiología en sí, los bacilos ceros, como mi compañero ya les explicó al inicio, ya sabemos que esos son gram positivos. Y estos, él les dijo que son ubicuos. ¿Qué quiere decir eso? Que se ubican en todo el ambiente. Es decir, como ella también les mencionó, pueden estar en el suelo, en el aire o donde sea. Eso, la mayoría de infecciones, son causadas por el medio ambiente. Su aislamiento en cultivos clínicos puede ser solo una contaminación sin relevancia, si es que no se encuentra algún síntoma claro. Ahora yo les voy a hablar un poco de las enfermedades clínicas. Como ya sabemos, este causa 3 enfermedades que son importantes: la gastroenteritis, las infecciones oculares y la septicemia y todo eso. En este caso, en lo que voy a hacer la gastroenteritis, podemos ver este cuadro, que como ya les hablé, tiene 2 tipos de formas, una forma emética y una forma diarreica. La forma emética está causada por
una enterotoxina termoestable, que esta es ya también resistente al calor, mientras que la forma diarreica por una enterotoxina terminable. Después, cómo es su tipo de alimentos, los alimentos que están implicados, porque como sabemos, estos son infecciones causadas por alimentos. En la forma emética ya también es lo que viene a ser el arroz. Es, por ejemplo, cuando nosotros estamos cocinando arroz y esas esporas, no lo refregamos, las esporas germinan en y lo que es la forma diarreica, esta está causada por carne, vegetales. Uno de sus síntomas de la forma emética viene a ser lo que son vómitos, náuseas, espasmos abdominales, y de la forma diarreica, como su nombre propio lo dice, una diarrea, náuseas y espasmos abdominales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco acerca de las infecciones oculares. En el libro, para hablar acerca de estas infecciones oculares, nos mencionan un caso clínico que es muy importante conocerlo para que un poco más yo les vaya hablando. Nos presentan de la endoftalmitis traumática por bacilos, que nos dice que en este caso que esta es traumática. Y acá podemos ver que un hombre de 44 años sufre una lesión cuando un clavo de un trozo de metal se le inserta en lo que viene a ser el ojo izquierdo. ¿Y qué genera este clavo? Genera un dolor y también pus en el ojo. Y entonces este va al médico y fue intervenido quirúrgicamente para así aliviar lo que es la presión ocular y drenar el pus y administran antibióticos. Podemos ver que dentro de lo que es esta endoftalmitis, esta infección ocular, esta necesita una intervención, lo que viene a ser rápida y agresiva, para así poder conservar el ojo. Pero en este caso el paciente demoraron tiempo en hacerle esta intervención, por lo que, como nos indica acá, se le tuvieron que enuclear el ojo. Entonces, enuclear el ojo significa quitarle el ojo. Entonces, como podemos ver en este caso, en esas infecciones oculares, necesitan una intervención rápida y lo que viene a hacer es una intervención, así se podría decir, fuerte. Siguiente, por favor. Y después vamos a encontrar otras infecciones comunes, ya también otras infecciones como lo que les dije, las septicemias, que están asociadas a los catéteres y a derivaciones del sistema nervioso central, una endocarditis, que es más común en drogadictos, aquellos drogadictos por vía parenteral, una neumonitis, bacteriana, meningitis en pacientes que son inmunodepresivos graves, y una ingesta, también en el libro menciona algo de una ingesta de té contaminada con inmunodepresivos, que genera un riesgo de infección, en este caso masiva. Después, en el libro mencionan que hay casos muy raros de lo que viene a ser una neumonía grave. En este se menciona que hace tiempo se detectaron 4 casos de pacientes descritos, trabajadores de metal, ya también Texas, Luisiana. Y estas cepas de Bacillus cereus, con genes en este caso de toxina PXO1, ya también esta toxina PXO1 es similar a lo que vienen a ser los bacilos anthracis, como mi compañero les mencionó, pero que estos ya también están encapsulados de manera diferente. Estos no están encapsulados con el ácido poli-gamma glucámico. Y ya también ¿qué genera esto? Que eso genera un mayor riesgo de genes de virulencia tanto de Bacillus anthracis a Bacillus cereus. Después yo les voy a hablar un poco acerca de lo que viene a ser el diagnóstico en el laboratorio. Estos se pueden cultivar fácilmente a partir de muestras clínicas. Es decir, estos son similares a lo que vienen a ser los Bacillus anthracis, como ya les estaba hablando. En esta intoxicación alimentaria, en la forma emética, en este caso causada por arroz, no basta en sí solo cultivar al paciente, sino es necesario cultivar aquel alimento en este caso que viene a ser sospechoso para nosotros, para nuestro diagnóstico. Y en la práctica rutinaria, como yo les hablé, esta gastroenteritis se causa por 2 enterotoxinas, pero esta no se puede diagnosticar de manera fácil. Por eso la mayoría de casos se diagnostican epidemiológicamente. En infecciones graves, como ya serían en ojos, en sangre y catéteres, se puede hacer lo que es la tinción de Grant y lo que son los cultivos. Siguiente, por favor. Y un poco del tratamiento, para no especificarles mucho, yo les voy a hablar de que la gastroenteritis necesita un tratamiento en sí sintomatológico. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya les estaba mencionando, esto tiene síntomas como que pueden ser diarrea, dolor abdominal, vómitos. Entonces esta gastroenteritis necesita un tratamiento para aliviar lo que vienen a ser los síntomas.
Después las infecciones graves, ya también en este caso se puede usar vancomicina, liamicina, ciprofloxacina, y en la prevención en sí que se considera, como ya les estaba mencionando, la gastroenteritis se causa por no refregar bien el arroz al momento de cocinar. Entonces una de la prevención para ayudar en su prevención sería lo que es refregar bien el arroz antes de consumirlo. Bueno, gracias. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a hablar acerca de lo que es la Corynebacterium, de manera general también. Los Corynebacterium, como anteriormente dije, son bacterias gram positivas que ya también. La característica común del Corynebacterium y la Listeria, que son las siguientes, es de que estas no van a producir esporas, ¿no? Y van a estar presentes en el ambiente, hospitales, y van a ser parte de la microbiota del humano y del animal. Esto es muy importante, de que sean la microbiota humano y el animal, recuérdense por favor, porque luego vamos a ver por qué es muy importante, ¿no? Y hay otras especies emergentes. ¿Qué especies emergentes? ¿Qué significa emergentes? Que prácticamente son, por así decirlo, estudiadas nuevas y que se ha visto que también pueden causar enfermedades graves en el humano, que son la Jaycium, la Ureaticum y la Striatum. Producen infecciones nosocomiales. Nosocomiales ya también tiene significado que son nada más parte del ambiente hospitalario, se podría decirse, y muy aparte también, en especial las Stratium, van a ser que van a infectar lo que son catéteres, van a infectar lo que son utensilios médicos, ¿no? En pacientes inmunocomprometidos y van a ser multiresistentes. Bueno, acá primero tenemos el Corynebacterium diphtheriae. Esta es muy importante y esta es la que sobre todo se va a explicarse, porque es la única Corynebacterium que va a causar enfermedad en el humano, porque recordemos que las Corynebacterium van a pertenecer a la microbiota humana y animal. Como tal, la enfermedad es la diphtheriae, las complicaciones son miocarditis, neuropatías. En la epidemiología se ven brotes en poblaciones no vacunadas. La Jaycium ya también son bacteremias, endocarditis en pacientes hospitalizados. Su riesgo es en inmunocomprometidos. Prótesis, neoplasias, como ya anteriormente había dicho, son nosocomiales. Tanto estas tres, vamos a ver que lo característico van a ser prótesis, trasplantes renales, neumonías hospitalarias. ¿Por qué? Porque son nosocomiales, o sea, prácticamente están en el ambiente hospitalario sobre todo. Siguiente, por favor. Bueno, estas son todas las especies de Corynebacterium que tenemos, ¿no? Bueno, podemos ver acá los tipos de infecciones que se tienen. Como anteriormente había dicho, las importantes son las que había nombrado, y estas dos últimas sobre todo, que son la Stratium, que prácticamente son las nuevas que se están descubriendo, las nuevas que han aparecido que realmente pueden causar enfermedad, ¿no? Y como anteriormente son emergentes nosocomiales, son las únicas emergentes nosocomiales. Y las otras importantes de que hay que hablar son estas, van a disfrutar la agilidad de la imagen. Estas son muy características, porque las tres últimas sobre todo, porque no pertenecen a la familia Corynebacteriae, pero son corinomorfas. ¿Eso qué significa? No son corinobacterias, que prácticamente van a tener propiedades como morfología, que no fue lo que hablé, ¿no? La morfología, en realidad estos van a ser bacilos a manera de un palo de golf, así se van a verse en lo que es prácticamente el microscopio. Lo otro característico también es de que no van a producir esporas, y lo otro característico es que van a presentar ácido micólico. Eso es lo muy importante de los Corynebacterium, que son los únicos bacilos gram positivos que van a presentar ácidos micólicos, pero no se van a considerar como bacterias ácido-alcohol resistentes. También van a presentar una cápsula que va a estar compuesta de lo que es araminosa, galactosa y el ácido de aminopimelo, que va a ser muy importante este último para formar lo que es la capa de peptidoglucano. Y justamente estas tres se van a considerar como corinobacterias porque van a cumplir con esas tres condiciones. Formas, ¿no? Formas, lo que es la composición de su pared sobre todo, ¿no? Y tenemos al Arcanobacterium, que va a producir faringitis, celulitis, infecciones de heridas, la rotia, que produce endocarditis, infecciones de cuerpos extraños, y la tropirema, que es la enfermedad de Whipple. Y si se preguntan qué es la enfermedad de Whipple, es una enfermedad que más que todo va a tener daño a nivel del duodeno intestinal, y generalmente se va a verse transmitida, bueno, se va a verse, por así decirlo, porque va a producir lo que son diarreas intensas, e incluso va a ser algo muy particular porque va a estar asociado con la artritis algunas veces.
Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar específicamente del Corynebacterium diphtheriae. Principalmente vamos a ver que es un bacilo pleomórfico, como ya lo ha hablado mi compañero, tiene 4 biotipos en función de la morfología de su colonia y de propiedades bioquímicas. El Belfanti, Gravis e Intermedius, pero el más importante y que genera mayor parte de enfermedad es el mitis. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, esa es, digamos, la parte más complicada y yo les recomendaría que lean el libro porque realmente es complicado, es complejo. Bueno, en sí, primero vamos a hablar un poco de la toxina diftérica, que es el factor de virulencia más importante de lo que es Corynebacterium diphtheriae. En sí, la difteria depende de la producción de una exotoxina codificada por el fago B, que parte del Kintox. La toxina diftérica es muy potente y se compone de 2 unidades proteicas, la subunidad B y la A. La B se une a receptores celulares específicos y la A bloquea lo que es la síntesis de proteínas al inactivar el factor de elongación EF tipo 2, evitando la unión entre el ARN mensajero y el ARN transferente. La toxina tiene afinidad particular con el corazón, sistema nervioso y riñones, y van a ver que estas son complicaciones que puede generar esta bacteria. Y las cepas no poseen el fago, no producen toxina, aunque estas pueden adquirirlo en un futuro. El receptor celular de la toxina es el factor de crecimiento epidérmico asociado a la heparina, y la producción de la toxina está controlada por un represor cromosómico DTXA. Y en condiciones de alta concentración de hierro, el represor se activa y disminuye la síntesis de esta toxina. Siguiente posición. Bueno, vamos a ver un poco de la enfermedad clínica. Primero vamos a determinar por qué o cómo determinamos esta enfermedad. Primero el foco de infección, el estado de la inmunidad del paciente y la virulencia del microorganismo, ¿no? Y las enfermedades producidas. El foco de la infección se produce en la toxina diftérica y se disemina por la sangre, pero no esencialmente es necesario que se disemine para que produzca enfermedad. El estado de inmunidad del paciente es muy importante, ya que si el paciente es inmune, la colonización de esta bacteria puede ser asintomática. Si la inmunidad es parcial, puede presentar alguna enfermedad respiratoria leve, y si la persona no es inmune, la enfermedad puede ser fulminante o incluso puede llegar a ser mortal. Y pues bueno, las enfermedades que producen es principalmente difteria respiratoria y la difteria cutánea. Siguiente diapositiva. Ya. Dentro de la difteria respiratoria vamos a ver que eso es muy característico, ¿no? No sé si lo han visto, digamos que es la característica principal, ya que esta se produce de 2 a 4 días de inoculación de incubación, de esta bacteria, se transmite por gotículas respiratorias y se mantiene por los portadores. Y los signos y síntomas que puede presentar la difteria respiratoria es el malestar, la febrícula o odinofagia, que puede ser el dolor al momento de tragar o de deglutir alimentos. La faringitis exudativa, que es la más importante, ya que esta puede evolucionar y evoluciona una pseudomembrana que está conformada por bacterias, linfocitos, células plasmáticas, fibrinas y células muertas. Esta pseudomembrana es justo la que vemos acá, ¿no? Es lo más característico. Empieza con un color blanco y termina con un color medio grisáceo. Y puede llegar a recubrir la úvula, amígdalas y el paladar, y puede tener una extensión hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia dónde? Entonces hacia la nasofaringe o hacia la laringe. Y bueno, algo característico de la difteria respiratoria es que esta membrana no se puede retirar sin que sangre. Es lo más característico de la difteria respiratoria. Siguiente diapositiva, por favor. Pero vamos a ver que esto puede presentar complicaciones. Como recuerden que les mencioné que puede presentar complicaciones a nivel del corazón y a nivel de las neuronas, pues a nivel del miocardio. A partir de 1 a 2 semanas curada, lo que hemos visto, lo anterior, ¿no? Esa plaquita que hemos visto, vemos que mejora, pero progresa no es insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias cardíacas, y esto puede llegar a la muerte. Y a nivel de neurotoxicidad depende de la inmunidad del paciente. Como les he dicho, es muy importante que el paciente, saber la inmunidad del paciente y saber si es inmunocomprometido o si tiene buena inmunidad, ¿no? Y es pues proporcional a la enfermedad primaria, como lo mencionado. Desarrolla neuropatía como en el paladar blando y la faringe, y parálisis oculomotor y ciliar con progresión a neuritis periférica. Como vamos a las imágenes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Otra enfermedad que puede producir es la difteria cutánea, que se transmite por contacto y se caracteriza por úlceras crónicas que no cicatrizan, forman una membrana gris y es menos grave, como se lo pueden imaginar, que la difteria respiratoria. Pero puede servir como reservorio de las bacterias. Generalmente no se asocia a complicaciones sistémicas severas, aunque puede haber liberación de toxina diftérica.
y su importancia epidemiológica es que contribuye a la transmisión en comunidades con baja cobertura de vacunas. Siguiente diapositiva, por favor. Como les he mencionado, hay complicaciones y en estas complicaciones la mortalidad varía entre el 3.5% al 12% por asfixia o miocarditis. En el corazón, como hemos visto, se produce una miocarditis hasta en el 60% de los casos, del 10 al 25%, con disfunción cardíaca y una mortalidad del 61 al 90%. Y pues por esto se recomienda un control a nivel cardíaco. En el sistema nervioso, la toxicidad relacionada con la gravedad puede causar parálisis, tanto en el paladar, la faringe, nervios oculomotores y el riesgo de aspiración y neuritis periférica reversibles si cesa la toxina. Siguiente diapositiva. Bueno, otra parte que también es complicada y es un poco extensa es lo del diagnóstico. De manera clínica, pues se puede mostrar una faringitis, una amigdalitis, como hemos visto, ya que afecta a estas partes con la pseudomembrana, que lo hemos visto, ¿no? Adenopatías, edema cervical, una fiebre también, y para eso pues se piden muestras que pueden ser hisopados de la nasofaringe, membrana o lesiones cutáneas, un cultivo, que el método selectivo es Loeffler, Lindsay, agar sangre, que es uno de los más importantes, y también la identificación inicial por función de Gram. Confirmación con prueba de Helix. Otros datos que cornibacterias no crecen en Macongi. Crecen en 24 a 48 horas a 37 grados con CO2 y se apoyan de pruebas bioquímicas de identificación rápida. Algunas cepas multiresistentes son lipofílicas y pueden aplicarse secuencias de 16S, RNA, pruebas de susceptibilidad con microdilución en Müller y diapositiva. Listeria monocitogenes. Listeria monocitogenes es un bacilo gram positivo pequeño, no ramificado y es anaerobio facultativo. Este puede crecer en un rango de temperaturas de 1 hasta 45 grados Celsius y también puede vivir en ambientes con alta concentración de sal, lo que permite especialmente las temperaturas bajas en proliferarse en alimentos refrigerados y contaminados. Morfológicamente este se presenta de manera aislada, en pareja o en cadenas, lo que se puede confundir con el Streptococcus pneumoniae. A temperatura ambiente es móvil, pero al llegar al rango de 37 grados pierde gran motilidad de esta y muestra una débil beta hemólisis en agar sangre. Y bueno, las poblaciones de riesgo serían los neonatos, los ancianos, las embarazadas y los pacientes inmunodeprimidos. Hablando de patogenia e inmunidad, este es un patógeno intracelular facultativo. Al momento de ingresar a nuestro organismo por alimentos contaminados, bueno, este es resistente a las enzimas digestivas, a los ácidos gástricos y a las sales biliares, gracias a los genes en respuesta al estrés. Y bueno, los factores de virulencia serían primero, entra y se adhiere al epitelio celular mediante las internalinas A y B. Luego este escapa del fagolisosoma gracias a la listeriolicina O y fosfolipasa C. Posteriormente este migra al citoplasma donde se replica y pasa de célula en célula gracias a la proteína A, porque gracias a esta va a polimerizar la actina, lo que va a permitir desplazarse. Y toda esta secuencia está regulada por el gen PRFA. Sobre la epidemiología. Este está presente en varios lugares como el suelo, el agua y los alimentos y los animales, como los mamíferos, aves y peces. La principal vía de infección va a ser la ingesta de alimentos contaminados, como las carnes procesadas, los lácteos no pasteurizados y las verduras no lavadas, crudas. También puede existir la transmisión de madre a hijo, que puede ser por dos vías, por una vía transplacentaria o por una vía postparto. En los portadores sanos o asintomáticos, estos generalmente son portadores intestinales que van del 1 al 5%. Y en general todos estos brotes epidémicos están más relacionados con los alimentos refrigerados. Como mencioné anteriormente, estos pueden proliferarse a bajas temperaturas. En manifestaciones clínicas tenemos las enfermedades neonatales,
También tenemos en embarazadas, en ancianos, en pacientes sanos también y en inmunodeprimidos. En los neonatos tenemos dos casos, uno precoz y uno tardío. Uno precoz siendo en la vía transplacentaria. En acá puede producir aborto, parto prematuro o una granulomastosis infartiséptica. Y en la tardía es posparto, luego de las 2 o 3 semanas, que puede manifestarse junto con meningitis o meningoencefalitis acompañado con septicemia. En embarazadas, en acá se va a presentar en el tercer trimestre, con signos un cuadro pseudogripal, que este puede resolverse espontáneamente, pero siempre con el riesgo de bacteremia y la posibilidad de transmitir esto al feto. En adultos sanos o asintomáticos, pues generalmente son asintomáticos o pueden presentar una enfermedad gripal leve o gastroenteritis autolimitada, acompañada con diarrea, fiebre y mialgias. Y finalmente en los inmunodeprimidos y ancianos, en acá es más complicado y más fuerte. En acá siempre se va a manifestar con un cuadro de meningitis con una tasa de mortalidad del 20 al 50%, siempre acompañada con bacteremia, fiebre e hipotensión. En el diagnóstico vamos a tener la microscopía LSR, pero este tiene una sensibilidad baja. En el cultivo vamos a hacer mucho más referencia a la prueba CAM positiva y finalmente en las pruebas bioquímicas, serológicas y moleculares, siendo los serotipos 1, 2A, B y 4B los más presentes en las infecciones humanas. Y en la prevención y en control, para listeria no existe una vacuna aún disponible. En aquí tendríamos que seguir unos tres prevenciones. No consumir carnes crudas o poco cocidas, evitar los lácteos no pasteurizados y lavar adecuadamente los vegetales. La referencia A ver, por favor, en la parte de la patogenia de Colinabacterium, ¿cuál es la diapositiva? ¿No has puesto dibujito? No, el dibujito lo tengo, pero... Ahí mi mamá dice. Si no, no se va a entender. Ya, a ver, hemos hablado de 3 grupos de bacterias, o tres especies, géneros, perdón. ¿No? El género Corynebacterium, que ese debería de ir primero, porque es el más importante, bueno, no es más importante, es el más conocido. El género Listeria y el género Bacillus, ¿no? De esos 3, ¿cuáles producen enfermedad por toxina? Ya, ¿qué más? Y causa de infecciones oculares. O sea, está conocida por 3 toxinas. No se conoce mucho su mecanismo, pero se dice que 3 toxinas pueden causar infecciones oculares. Destrucción ocular. Y el otro es... Entonces, pero ojo que bacilos serios no es muy conocida por infecciones oculares, es más conocida por las diarreas, por las gastroenteritis. Ya no se olviden eso. Entonces, a ver, ¿cuál es el primero? Bacillus, ¿no? A ver, pasa primero a Bacillus. Ah, ya, ¿y cuáles producen esporas? bacillus. Los dos, pues el Bacillus y la Anthracis producen esporas, ¿ya? La Listeria no produce esporas y tampoco tiene toxina, tiene otro mecanismo, ¿no? Que es bastante interesante, ¿ya? Entonces, no está gráfico, ¿no? Pero lo que pasa es que este Bacillus anthracis tiene, pues, no se olviden que es como una especie de una toxina triple, ¿no? Tiene su antígeno protector, su factor letal y factor del edema. El antígeno protector, si los 3 no están juntos, no hay enfermedad, ¿no? Para que estén juntos los 3, para que haya enfermedad tienen que estar juntos los 3. ¿Qué pasa cuando entran las toxinas? ¿Qué producen a nivel de la célula? Van a producir necrosis y muerte cerebral. Activan acá dicen mapquinasas, ¿no? ¿Qué son las mapquinasas? Se unen a receptores que van a estar presentes en los tejidos de todos los órganos y al unirse el agente protector va a formar un anillo eptamérico. Y ese anillo eptamérico va a inducir a la endocitosis de las células. Entonces, pues como se lo va a comer el anillo eptamérico y el factor letal y el factor de edema van a competir por unirse a ese anillo eptamérico.
solamente pero se puede unirse uno porque ambos tienen competencia. Ya, pero más que todo es por esto, ¿no? Que aumenta los niveles de miopía cíclica en la célula. Allá. En el caso, este es el modelo que tú me hablas, es más que todo para Bacillus anthracis, ¿no? Y en el caso de Bacillus cereus, lo que da es destrucción de la célula también, ¿no? Estimula la adenosiclasa, adenosina, monofosfato de las células epiteliales. Entonces, ¿qué pasa cuando se destruye cuando aumenta esta enzima? En ese caso, si la imagen se muestra, genera una diarrea acuosa. Eso no es una fuente de Claro, pero los chicos no saben qué es diarrea acuosa. ¿Cuántos tipos de diarrea hay? Claro, ¿no? Existe la diarrea secretora mucosa y la diarrea constante que le llama disentérica. ¿Ya? Entonces la diarrea acuosa tiene que ver con que en el intestino se pierden grandes cantidades de agua y sal. Eso es lo que produce. Entonces, la toxina al estimular este sistema, lo que es algo parecido al cólera, claro, a una escala menor, que permite que la célula pierda agua y sales. Cuando se pierde agua y sales en el intestino, el resultado clínico es diarrea acuosa, ¿ya? Eso es lo que pasa. En el caso de la disentería es moco con sangre, se pierden células, se pierde pus, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Por qué es importante saber esto de Bacillus cereus? ¿Qué otras implicaciones tiene? Perdón, de Bacillus anthracis. Todo lo que viene a ser carbúnculo, el gastrointestinal, el cutáneo. ¿Cuál es el más grave? El por inhalación, porque si no es tratado puede producir muerte. Produce muerte. Y el más común es el cutáneo. En Perú hay carbúnculo. No. Sí hay. En Perú hay carbúnculo cutáneo, ¿ya? Está bien, lo que has explicado está bien. Existe carbúnculo cutáneo, carbúnculo gastrointestinal y carbúnculo por inhalación. El peor es el por inhalación, ¿no? Y el ejemplo clásico es pues, el bioterrorismo, ¿no? No se olviden que Bacillus anthracis es una bacteria que se utiliza como arma de bioterrorismo. ¿Por qué? Porque las esporas son fácilmente transportables. Como tiene esporas, pueden sobrevivir la desecación, o sea, y lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que la colocaron en un sobre y enviaron por correo, entonces nadie lo detectó y eso, pues, bueno, al inicio no se detectó, pero hubo un caso reportado y se empezó a revisar todos los correos y encontraron pues, que habían otros destinos más, ¿no? Pero por esa facilidad del transporte y de la diseminación es que es un arma, o se consideró pues en su momento arma de bioterrorismo. Pero en nuestro medio no tenemos pues mucho de esto, sino tenemos el carbúnculo cutáneo, ¿ya? Que es una enfermedad considerada profesional, porque está relacionado a qué animal, al vacuno y ovino, ¿ya? Sobre todo tiene que ver, le llaman también la enfermedad del cardador de la lana, ¿ya? No se olviden, enfermedad del cardador de la lana. ¿Quién es el cardador de la lana? El que corta la lana de la oveja. ¿Ya? Entonces, ese es el que se lesiona y se produce pues, el anthrax cutáneo. ¿Ya? No se olviden. También existe un anthrax estafilocócico, que no tiene que ser una cosa distinta, ¿no? Por si acaso. Es una pústula con una lesión pustulosa, no varias lesiones pustulosas, ¿no? Que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, este es el anthrax cutáneo. Pero ¿en dónde hay en Perú? Bueno, hay casos de por Ica, por la Sierra de Ica, Ayacucho se encontró casos de carbúnculo, ¿ya? Entonces es un diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Qué más? Con respecto a Bacillus cereus, la forma más común de adquisición de la enfermedad es por consumo de alimentos recalentados, ya, sobre todo el arroz, ya, hay como pueden ver, sobre todo el arroz, y hay dos formas de enfermedad, ¿no? La que predomina los vómitos, náuseas y dolores, y la forma diarreica. En ambos casos, como es por toxina, pasa 24, 48 horas y el organismo desarrolla anticuerpos y elimina la toxina. Por eso que generalmente no indica que eso es antibióticos, ¿ya? Por eso no indica, generalmente pasa eso, ¿ya? Y con respecto a Corinevac, ¿cómo se hace el diagnóstico de bacillus, de las infecciones por bacillus?
esto se hace en el cultivo. O sea, es que generalmente, como usted también dijo, sembrar más no sé cómo se llama. Pero puedes detectar la toxina. No se puede. No es que no es. Ahí está, pues sí se puede cultivar, se cultiva fácilmente en laboratorio, pero el cultivo no da, tienes que buscar la Sí, el toxina. alimento cultivo. Como dice acá, ¿no? Es importante cultivar el alimento sospechoso. Entonces la pregunta puede ir por ese lado, ¿no? ¿Cómo diagnosticas la toxina, la infección por bacilos serios? Le haces una muestra de sangre, lo buscas en heces o lo buscas en el alimento, ¿no? Entonces lo buscas en el alimento, porque el cultivo en heces no te va a dar el diagnóstico definitivo, ¿ya? No se olviden eso. El tema de los colonizantes es importante, ¿ya? Ahora con respecto a Corynebacterium, sí es importante que revisen la patogenia, ¿ya? El Corynebacterium lo que hace es inhibir a una proteína llamada factor de elongación F2, que es el que da lugar a la síntesis proteica. Entonces se bloquea la síntesis proteica. Eso se da a nivel del RNA ribosomal. Bueno, este factor de elongación es el que se une al RNA mensajero y permite que se sigan uniendo las moléculas de RNA de transferencia. ¿Ya? Entonces, al inhibirse la síntesis proteica, la célula pues entra en necrosis, pues, ¿no? Lo que va a pasar es en necrosis. Y lo que ven ustedes en la clínica, esa placa grisácea que se ve en la foto que trajo su compañero y que está en todos los libros, es esa, pues ese es el resultado, es la necrosis. Ahora, la otra cosa importante, la enfermedad que produce, como dice, sin tratamiento puede ser mortal y afecta, y por dos motivos. O sea, la muerte se puede hacer por dos motivos. Primero, puede ser que la placa necrótica se desprenda y produzca asfixia, ¿ya? Y segundo, es por miocarditis, ¿ya? Entonces, si un paciente con esta enfermedad, con esta bacteria, desarrolla miocarditis, no es bueno, es malo, ¿ya? Es de mal pronóstico, ¿ya? ¿Qué más? Acá no hay invasión. El Corynebacterium no es que invade el corazón, se mete al cerebro, produce parálisis, nada de eso. La toxina es la única responsable. Ya no se olviden, la toxina es la única responsable. Ya es un daño a distancia. Ya, eso. ¿Qué más? No hay casos reportados por el tema de la vacunación. Ya, pero en el COVID sí hubo casos porque como ustedes saben, por el aislamiento se relajó todo el tema de la vacunación, no hubo vacunación, entonces apareció un par de casos en Lima, ¿no? En Cusco no hubo casos felizmente, ¿no? Pero ojo que en esta enfermedad, el Corynebacterium, como su compañero dice, hay Corynebacterium que no son patógenos y hay Corynebacterium que son patógenos, ¿no? ¿Y quién le da la capacidad de que sea patógeno? Aquí está. Hay un fago, o sea, un virus. El fago es el que tiene el cromosoma que le da que le permite producir la toxina. Por eso pero entonces si es que por ahí un Corynebacterium con el fago se junta con los otros que no tienen el fago, se pueden multiplicar y adquirir a través del fago el gen de la toxina, se desarrolla la enfermedad, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Cómo haces el diagnóstico? Son varias formas de que se puede hacer el diagnóstico, pero el principal que sí es con agar sangre. Incluso con agar sangre puedes determinar que es... Ya, ¿de dónde tomas la muestra? Es punto, o si no se le puede hacer, como dice un hisopado, de la nasofaringe membrana. Y lo principal es ver si es que tiene la membrana o la pseudomembrana. Es una forma. La primera sospecha, como en toda enfermedad, es del clínico, ¿no? En el clínico vas a ver pues, la placa grisácea, la pústula. Esa placa grisácea, de ahí se toma la muestra, ¿no? Es el hisopado de nasofaringe, de la membrana o lesiones cutáneas, ¿no? De ahí, y se hace el cultivo en medios selectivos.
¿no? Eso es, la prueba de confirmación, ¿cuál es? L, ya, no se olviden eso. Ya, lo demás también puedes hacer PCR, ya, también dice acá que no que es en Garmas-Confi o Muelle Hinton también, pero eso es secundario. Lo importante es que está a cultivo de los hisopados de la nasofaringe, membrana o lesiones cutáneas, en cultivos selectivos, cualquiera de estos, y se le haga la confirmación con prueba de L. Ya ese es el diagnóstico. Lo otro es que me estaba olvidando, mira, por ejemplo, acá no se pide cultivo de sangre con cultivos, por ejemplo. ¿Ya? Ese es con, ya, ¿qué más? Ya, la siguiente, vamos ahora con listeria. Ya, en listeria, lo más importante, en la parte de fisiopatología, creo que la patogenia creo que está claro, sí se entiende, ¿no? La listeria, a ver, ¿por dónde ingresa la listeria? Por el tubo digestivo, es la principal vía de adquisición. ¿En qué se tiene que acordar en listeria? ¿Quiénes son los que se perjudican? ¿Quiénes son los susceptibles para la infección por listeria? ¿Quiénes son los susceptibles? Los neonatos embarazados ancianos y ya, en inmunodeprimidos es un concepto un poco grande, ¿ya? Más o menos, para que tengan en cuenta, pacientes con cáncer y diabéticos, ¿ya? Lo más, cáncer, diabéticos, ¿ya? No se olviden. Esos son, también pueden estar incluidos pacientes con VIH y también pacientes que usan corticoides, por ejemplo, tienen lupus, enfermedades reumatológicas, usan corticoides, también ellos pueden entrar a este grupo, ¿ya? Pero ese es el grupo poblacional. Entonces, cuando usted, ahora, la infección es muy frecuente en embarazadas, ¿no? Produce meningitis en embarazadas. También puede hacer que la embarazada pierda el producto por bacteriemia, por sepsis, ¿no? ¿A eso cómo se le llama cuando infecta al bebé? la vía precoz. ¿Cómo se llama? Ahí está, granulomatosis Ya, no se olviden la granulomatosis infantiséptica, ya, te lo estás tomando tu compañero, ya. Entonces no se olviden, miren, cuando son infecciones precoces se producen abortos, ya, es una enfermedad muy preocupante, ya. ¿Qué más? Y en adultos lo más común que produce es la infección de más importancia en adultos es meningitis, ya. Puede producir meningitis, ¿no? Sobre todo en ancianos inmunosuprimidos y en adultos algunos cuadros de diarrea, ¿no? Eso es también algo más, la listeria es una bacteria que puede resistir bajas temperaturas y uno la puede adquirir por consumir vegetales refrigerados. ¿Ya? No, generalmente uno usa la refrigeración para que no se contaminen los alimentos, no se malogren, pero esta bacteria puede vivir hasta 1 grado de temperatura, entonces puede colonizar. Si un alimento se contamina, desarrolla pues la enfermedad, por la ingesta se puede desarrollar la enfermedad, ¿ya? Entonces eso es importante. ¿Qué más? ¿Cómo haces el diagnóstico? Bueno, principalmente nos habla de la prueba Ya, pero es el cultivo, ¿ah? Por ejemplo, acá no usa detección de toxinas, nada de eso, se usa cultivo, ¿ya? Que es de medios convencionales, hay beta-hemólisis y se usa una prueba llamada CAM positiva. ¿Por qué? Porque esa mide la motilidad de la bacteria, ¿ya? Hubiera sido bueno que le pongan fotos de la prueba, ¿ya? Eso creo que les faltaba un poco a la exposición, ¿ya? También hay pruebas bioquímicas, hay pruebas de serotipos también, entonces, no hay vacuna, ¿ya? Pero, por ejemplo, para las otras que hemos hablado, Corynebacterium y Bacillus anthracis, sí hay vacuna, ¿ya? Sí hay vacuna contra estas enfermedades. ¿Qué más? Creo que nada más. Ya, creo que está claro. ¿Alguna pregunta? Yo les sugiero que revisen bien la patogenia de Corynebacterium, que es lo que siempre preguntamos. Y la de listeria también.